Gracias a toda la audiencia. Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Es oportuno conversar con el doctor Jorge Acosta por todo lo que estamos viviendo en el país en este momento. Al parecer, yo creo, desde mi punto de vista, no sé si estoy equivocado, esto me parece que es una persecución política a ciertos miembros que están ejerciendo el cargo en este momento, doctor. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, al doctor Allen Berbera, y en el otro caso, a la prefecta del Guayas, a la abogada Marcela Aguiñaga, por esta supuesta infracción que han cometido en la promoción de la famosa Liga Azul. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Efectivamente, creo que hay una persecución, ¿cierto? Inclusive esta mañana leía una respuesta que daba el señor Verduga a un escandalillo que pretendió formular un medio de comunicación de propiedad o muy cercano a uno de los candidatos que otrora era lacista y ahora veo que ya está tomando distancia. El cual le acusó al consejero Verduga de estar involucrado en un escándalo sobre la petición de dineros a usuarios por parte de un funcionario de la Defensoría Pública cuando él era defensor público, ¿no? Pero ocurre que el señor Verduga ha sido quien ha denunciado, quien ha presentado la denuncia en contra de este ciudadano por estos execrables hechos. Entonces, fíjese, no importa torcer la realidad de las cosas con tal de afectar a quienes creen que tienen absoluta simpatía o están apegados a la corriente ideológica que significa el correísmo. Eso lo mismo pasa con la abogada Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, y con Allen Berbera, prefecta de Guayas y presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respectivamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dicen que ella ha estado involucrada como directora del movimiento político Revolución Ciudadana Lista 5 en el patrocinio electoral en favor del señor Allen Berbera, ¿no es cierto? Y también lo acusan a Allen Berbera de haber sido beneficiario y de haber hecho campaña con RC5. El espíritu de la norma electoral que prohíbe este asunto, e inclusive la constitucional, ¿cuál es? Que los partidos y movimientos políticos no tengan de entre sus miembros candidatos patrocinados por ellos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Haber sido abogado del señor Correa significa que es automáticamente afiliado, simpatizante o lo que sea el señor Allen Berbera. No, pues. Porque hay que afiliarse físicamente. Hay que ir, inscribirse, sacar un carnet o que le den un carnet para ser miembro adherente o titular del partido o movimiento político, ¿no es cierto? Además de eso, la otra pregunta que se cae de madura es, ¿la Revolución Ciudadana fue la que les inscribió a los candidatos llamados de la Liga Azul, especialmente al que ha acusado al señor Allen Berbera, les inscribió la Revolución Ciudadana, digo, como candidatos de ella? No, pues. Esa sería la falla, esa sería la falta, no solamente grave, sino gravísima, que daría lugar a perder el cargo de elección popular ganado mediante esta acción electoral con ruptura de la norma. Pero eso
yo no he visto que ha sucedido, ¿no es cierto? Yo no he visto que ha sucedido. Ahora, que un candidato, que un director de un partido, de un movimiento, o cualquier, usted o yo, digamos, bueno, a mí me parece que es un buen tipo, este señor, yo voy a votar por él, yo voy a votar por él y por todos los que le acompañan, si es que yo quiero, ¿no es cierto? Ya. Es otra cosa. O sea, a mí no me pueden prohibir, a son de que soy dirigente de un movimiento o de un partido político, no me pueden prohibir que tenga mis preferencias políticas. Las tienen los periodistas, los políticos, las tienen los médicos, los abogados, etcétera. La tiene todo el mundo. Entonces, mediante la truculencia de estas denuncias, quiere privar supuestamente a cierto grupo político de la existencia de personajes ligados con ellos dentro de una institución, cualquiera que ésta sea, pues, ¿no es cierto? Doctor, quiere decir que no van a encontrar pruebas. Es que no existen las pruebas. Claro, no hay pruebas. Decidieron camisa celeste. No es prueba de nada, pues. Y además el CNE autorizó que ellos tengan esa camisa. Toda la propaganda de ellos fue autorizada por el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué digo esto categóricamente? Porque si es que no está aprobada por el Consejo Nacional Electoral una publicidad o una promoción electoral, no puede publicarse. Toda radio, toda estación televisiva, todo periódico, toda empresa de vallas publicitarias, primero se cerciora de que efectivamente el Consejo Nacional Electoral haya dado el visto bueno, primero. Y segundo, ¿quién es la persona jurídica que contrata la publicidad electoral? El Consejo Nacional Electoral, pues. ¿Acaso que contratan las personas, los candidatos, la publicidad? No. Inclusive para difundir en la televisión o en la radio. Y el Consejo mismo paga esa valla. Claro. Lo que se ha grabado va al Consejo Nacional Electoral, un especialista revisa todo el video, la grabación, que esté dentro de los límites linderos de legalidad, para que luego viaje al medio de comunicación y se publique. Así que por donde usted lo mire, mire, hay legitimidad, hay legalidad sobre los hechos en cuestión. Correcto. O sea, esto tiene un propósito, ¿verdad? Tratar de bajar a esas personas porque están ejerciendo el cargo con el propósito también de descalificar la candidatura de los que forman parte de la Revolución Ciudadana, ¿o qué? Así es, así es, y también tratar de asegurar dentro del, prescindiendo de estas personas, asegurar dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asegurar, digo, la elección de candidatos de su predilección en estos concursos que se están organizando, que se están llevando adelante. Esto, querrán que se vaya el señor Vera y algún otro u otros, ¿para qué? Para que con su gente puedan elegir a los entes de control que a ellos les cuidarán las espaldas cuando ya tengan que irse, que es a cortísimo plazo, ya falta poco. Entonces, esa es la rabulesca intención de esta gente. Que no crean que nos engañan. Doctor, ¿quién es el señor Juan Carlos Guarderas, me parece que se llama, ¿no? Uno de los denunciantes. ¿No es hijo del exalcalde de Quito? No conozco, pero en todo caso, me parece que fue candidato perdedor, me parece. No estoy seguro. Entiendo que en uso de sus derechos, pues, ha deducido una demanda, ¿no es cierto? Y la está impulsando. Pero asimismo, no se olvide usted
que todo el que presenta e impulsa una demanda, en caso de ser vencido, tiene la posibilidad de ser afectado por una acción de daño moral o alguna otra derivada de estos hechos. Eso en primera instancia. En segunda instancia, tienen que notificarle pues, al denunciado. No se olvide que ya se presentó ante el Consejo Nacional Electoral la denuncia hace rato mismo, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el Consejo Nacional Electoral? No, aquí no cabe esta denuncia porque no reúne los presupuestos previstos en la ley. Y lo mismo se dijo arriba. Entonces, se acabó ahí, archívese. Oh sorpresa, siendo ya cosa juzgada, ya estando ejecutoriada, poco antes de que sucedan esta convocatoria a elecciones, la mueven. ¿No es cierto? ¿Sabes? No, dice, saquémosle del archivo pasivo y le vamos a analizar esta cosa. ¿En base a qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son los justificativos? ¿Qué respaldo legal tiene? ¿Cuáles son los artículos y las normas que les facultan a hacer semejante cosa y la pertinencia de su aplicación al caso? Si no motivan eso, hay obviamente nulidad, ¿cierto? Hay nulidad, por un lado. Y por otro lado, tienen que notificarle pues, al señor Vera de que está ocurriendo esto. No es que basta con que se entere en los medios de comunicación, no es así. Tiene que hacer una notificación física a él para que conste dentro del expediente de que se le ha avisado que esto va a revivir. Lo que no consta en el proceso no consta en el universo, dice el adagio jurídico, ¿cierto? Es decir, no hay cómo hacer lo que a uno le da la gana, hay que seguir las reglas procedimentales electorales, que en este caso son de aplicación obligatoria, so pena de nulidad de lo que se actúe. Doctor, pasemos a otro tema, el tema electoral mismo. ¿Cómo analizar lo que le está pasando al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, a quien justamente le han quitado los derechos políticos por 2 años? Bueno, verá, yo le veo bien extraña esa aplicación, porque en unos casos, como de este señor que había, que era secretario de Seguridad, recordará usted, le sancionaron a él por un tema grave, pues no, porque él atacó a algunas féminas con recios comentarios, ¿no es cierto? ¿Qué le pasó a él? Le pusieron una multita, un pequeñín llamado de atención y fin, se acabó el lío. A este otro señor, sin analizar, y no sé ni siquiera a qué grupo político pertenece, ¿no? A este otro señor, alcalde ya proclamado, posesionado, en funciones, le agarran y le dicen, bueno, para usted hay destitución. Fíjese lo draconiano de la medida. Usted queda privado de sus derechos políticos. Perdón, no, me equivoqué diciendo destitución. Usted queda privado de sus derechos políticos. Ergo, usted no puede desempeñar cargo público. Pero bueno, esta sentencia, ¿para cuándo debe regir? Debe regir para lo venidero. Es decir, para que él no pueda participar en las siguientes elecciones de reelección para alcalde o la elección que sea. Tiene que cumplir el tiempo de la privación de sus derechos políticos. No he leído la sentencia en su totalidad, pero así funciona esto. Debería seguir. Pero se da otro caso, además de esta desigualdad en la aplicación de la ley, en el tipo de sentencia que se le está clavando a este señor, se da otro caso que dicen, no le estamos destituyendo del cargo. Él puede terminar, ¿no es cierto? Así funciona esto, sí, pero el Ministerio de Trabajo
lo va a inscribir una vez que sea notificado entre los ciudadanos que no pueden desempeñar cargo público. Entonces, cuando sale en la pantallita del ministerio, él tendrá que irse a su casa. Me imagino que intentará alguna acción de carácter constitucional para impedir que esta desigual y draconiana decisión del Tribunal Contencioso Electoral se haga efectiva de modo inmediato. Tiene derecho a defenderse, porque la Constitución y las mismas leyes que se han usado como ariete en su contra le garantizan para que pueda reclamar dentro del debido proceso. Doctor, el Tribunal Contencioso Electoral ya no puede dar marcha atrás a esa sentencia que ha emitido. No, porque lo único que cabe cuando ya dicta una sentencia, de cualquier naturaleza que sea, es un recurso horizontal, ¿no? A ese nivel. Un recurso horizontal de ampliación o de aclaración, pero a pretexto de aclarar o de ampliar la sentencia, no puede cambiar su sentido, no puede hacerlo. Entonces, para ellos está muerto el asunto. Correcto. Pasemos a otro tema, doctor. Lo que el día de ayer vimos de parte del ministro del Interior, que denuncia a una empresa que le ha ofrecido $2 millones con tal de que le den el contrato para comprar los chalecos antibalas. ¿Cómo describir lo que está pasando en el país y lo que está denunciando el ministro, pero lo hace público, pero no puso la denuncia por escrito en fiscalía? No, pues y peor aún. Esto ha sucedido en algo más de un año, cerca de 2 años, ¿no es cierto? Y el señor se quedó callado, no avisó a nadie, no denunció, no dijo absolutamente nada. Cuando debió ponerles una trampa o por lo menos denunciar a la Fiscalía General para que se inicien las investigaciones y comparecer él a rendir su versión, señalando quiénes fueron los autores de semejante propuesta. Pero se quedó callado. No se olvide que cuando un funcionario público, al menos eso dice el COIP y eso dice la Constitución, conoce de la existencia de una infracción, de un delito, está en la obligación jurídica de denunciar. Caso contrario, incluye también en un acto típico, primero, de encubrimiento de la conducta dolosa desplegada por este señor que supuestamente le ha ofrecido a él $2 millones, ¿no? Y segundo, porque al incumplir esa obligación, él también se mete en problemas porque está tipificada esa actuación de omisión del deber que tiene el funcionario público. Y ahora recién la sacan, ¿no es cierto? Como otrora la sacó ¿cómo es? Lazo, cuando dijo que le han ido a pedir plata, algunos legisladores de Pachacuti, con los cuales luego transó políticamente para obtener los votos dentro de la Asamblea Nacional. Sino que en este caso es un poquito más grave, porque ya se está hablando de un intento de soborno, del cual se quedó inexplicable y sorprendentemente callado un ministro de Estado, el ministro encargado precisamente de esos menesteres de adquisición para que la seguridad del Estado esté bien. A lo mejor con eso quiere justificarse y quiere demostrar que es un hombre pulcro y un hombre limpio, logrando absolutamente todo lo contrario, porque lo único que ha hecho es despertar sospechas en la ciudadanía sobre su actuación. Doctor Acosta, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo están? Bien, doctor. A ver, el día de ayer, en una reunión
de explicación sobre el proceso electoral, Diana Tamaín respondió a una pregunta que se le hizo respecto a la campaña anticipada. Y se refería básicamente a la pregunta a que cómo así ahora ya los candidatos están abocados a la campaña, pese a que recién el 8 de agosto se va a permitir que la campaña sea dispuesta. Y lo que dijo Diana Tamaín es que esto le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral sancionar en caso de que así sea. Me pregunto, ¿puede ocurrir lo que está ocurriendo, como por ejemplo lo que hace un momento usted acaba de explicar del alcalde de Portoviejo, o lo que pretenden hacer con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana o con la prefecta del Guayas para estas elecciones más adelante? ¿Podría ocurrir? No, porque es otra cosa. Las causales para este tema de la destitución o de la pérdida de la dignidad obtenida mediante elección popular tiene sus causales específicas, ¿no es cierto? No concurrió al debate, aceptó dinero negro, ¿no es cierto? Dinero del narcotráfico, yo qué sé. Ya. En cambio, el tipo de campaña anticipada tiene otras sanciones de carácter pecuniario. Y estas sanciones tienen un control en dos etapas, ¿no es cierto? El uno, en el cual la autoridad electoral debe haber tenido ya contratado un monitoreo. Sí. Para ir buscando y viendo en redes y en el mundo físico qué anticipos de campaña han tenido y cuánto han gastado, ¿no es cierto? Porque el hecho de organizar un meeting también cuesta. Costará el trago, costará un sándwich, costará un pollo que vi que repartía ahí algún candidato, alguna movilización, etcétera, etcétera. Todo eso cuesta. Entonces, este monitoreo previo le permite a usted cuantificar. Así como también cuantifica cuando está en campaña oficial. Okay. Entonces, ahí viene la devolución del doble o del triple de los gastados, de lo gastado en exceso, dependiendo de la clase de dinero y del monto que se haya gastado. Doctor, en esas actividades. Permítame interrumpirlo, pero voy a leer exactamente lo que ella respondió porque aquí lo tengo anotado. Ella dijo que las sanciones por infracción electoral grave abarcan desde multas económicas, como usted lo ha dicho, hasta la pérdida del cargo, dice ella, o derechos políticos. El proceso puede tardar hasta 2 años, dice, pero el Código de la Democracia lo contempla. Así es, pero no es únicamente en el exceso de gasto electoral la pérdida, no. Ahí no ocurre. Ocurre en estos casos como de incumplimiento de actos de campaña que deben de ejecutarse obligatoriamente. Por ejemplo, usted, candidato, tiene que ir al debate tal día a tal hora. Si usted no se presenta, tiene esa sanción. Si es que usted le comprueban que usted ha recibido dinero de la mafia, del narcotráfico, ahí tiene ese riesgo. Pero por excesos en el gasto, ya son multas únicamente pecuniarias. ¿No es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, hecha esta determinación, ella tiene que mandar como autoridad electoral representante del Consejo Nacional Electoral. Tiene que enviar las constataciones, después del examen del gasto electoral, después de cada campaña, las constataciones al Tribunal Contencioso, el que imponga la sanción. Antes imponía directamente la autoridad electoral cuando tenían las dos facultades reunidas, cuando era Tribunal Supremo Electoral. Ahora no. ¿Quién las impone? Es el Tribunal Contencioso Electoral. ¿No es cierto? Él es el que impone eso. Porque tampoco el Tribunal Contencioso Electoral tiene facultades para abrir un expediente sancionatorio de oficio. Siempre tiene que haber una denuncia escrita y con un responsable de dicha denuncia. En este caso,
la noticia electoral, la noticia crimen, si quiere llamarle usted, electoral, la da el Consejo Nacional Electoral a través de su representante legal, indicando cuáles han sido los actos lesivos para que arriba se imponga el asunto. Pero, repito, cada sanción tiene su lista de motivos. Para perder la dignidad, tiene que usted cumplir ciertos actos. Y otra norma le dice, si usted ha hecho tales cosas, le vamos a poner una multa. No está mezclado ahí. Doctor, pero a ver, aquí hay otro detalle que también ella dice que el Consejo Nacional Electoral considera que esta campaña anticipada ya va a ser observada porque van a contratar ya una empresa que va a hacer el monitoreo específicamente, pero ella dice, sí, todo acto proselitista de reunión pública, asamblea o marcha que difunda o utilice propaganda o publicidad electoral con la imagen, voz y nombres exclusivos de quienes se encuentran inscritos como candidatos serán motivo de sanción. Pero es lo que está pasando. Está bien. Para eso es el monitoreo, para hacer esas determinaciones. A ver, el partido político Pepito está sacando la foto de su candidato, le está haciendo hablar, le pasea, le hace encabezar mitines, etcétera, etcétera. Eso es una lesión de campaña electoral. ¿Hay que sancionarlo? Sí. Pero el monitoreo tiene que hacérselo desde cuando comienza la denominada pre-campaña. Estos adelantos que están habiendo a vista y paciencia de todo el Ecuador, ¿no es cierto? No diciendo, vamos a contratar el monitoreo para controlar. O sea que no han controlado absolutamente nada. Absolutamente nada. Ellos ya debieron pedir la plata hace rato mismo al Ministerio de Finanzas para hacer esa contratación, una empresa que monitoree el gasto electoral. Y además de eso, la Contraloría General del Estado tiene que también tenía que también haber ya activado sus controles, inclusive físicos, en compañía de la policía, para controlar, valga la redundancia, la propiedad de la utilización de bienes y recursos públicos en las campañas, porque hay muchos sitios, especialmente en provincias, en donde se ha visto, hemos visto, ustedes han de haber visto, que hay vehículos con sellos oficiales que están incurriendo en actos de campaña. Es decir, la omisión no permite el control. La autoridad electoral tiene que ser oportuna en el control. Y no es solamente cuestión de CNE, sino también de Contraloría General del Estado. ¿Cómo hacía antes usted? Salía un funcionario público, se les veía, especialmente en los controles de tránsito o en los peajes. Pare, señor, ¿cómo así saca usted este jeep del Consejo Provincial? Si es fin de semana, si es feriado o con propaganda política. Le quitaban el carro. Iba a los patios de la Contraloría General del Estado, imponían la sanción al servidor abusivo y llamaban la atención al superior de ellos por no controlar los vehículos, por ejemplo. Doctor, en otro tema, ayer entrevistábamos a un vocero de los migrantes ecuatorianos que han interpuesto una acción de protección porque consideran que se están vulnerando sus derechos a través del voto telemático. ¿Por qué? Porque existen muchos ecuatorianos que no tienen la disponibilidad para poder ejercer el voto de esta manera. Si bien es cierto, el tema es muy actual, o sea, se ha venido ya promoviendo esto. En las elecciones de febrero pasado hubo una primera prueba y ya hoy ya es obligatorio, que es lo que les molesta un poco a los migrantes por el hecho de que en algunos casos no van a poder, son familias grandes y no van a poder ejercer el voto. Entonces, esta acción de protección que ellos están pidiendo
podría afectar el voto en el exterior porque no hay tiempo para imprimir, enviar papeletas y esas cosas, ¿no? No, en primer lugar, la organización le corresponde a la autoridad electoral. En tiempo electoral, única y exclusivamente, la autoridad, el Consejo Nacional Electoral, es Tenemos que pone las reglas. con su ¿No? señal, se nos queda congelada su señal, doctor, a ver si lo podemos recuperar. Doctor Acosta, por favor, tenemos un pequeño inconveniente con su señal, ¿no? Entonces, vamos a recuperarla inmediata para continuar con la entrevista, Jaime, con el doctor Así Jorge es, Acosta. esperemos que se recupere la señal con el doctor Acosta. Yo también tengo un par de preguntas más para el doctor antes de cerrar esta entrevista, mi estimado Gustavo. Por supuesto. A ver, ahí estamos, doctor. Ahora sí, no se le escuchó la respuesta, la respuesta al tema que le hice, ¿no? Ya. A ver, le decía que es el Consejo Nacional Electoral el que opera las reglas del juego, ¿cierto? Ya. Efectivamente, esta campaña que llama inclusive la autoridad electoral anticipada, que no es anticipada porque no es que se le está recorriendo a las elecciones presidenciales para acá para cumplir un periodo de 4 años. No, es para completar el periodo que muere por la muerte cruzada, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto obligó a aplicar los tiempos muy acortados para hacer todas las tareas que demanda una elección, que no son pocas y no son tampoco sencillas. Son muy laboriosas y hay que tener mucho cuidado porque dentro de la contratación y de la operatividad electoral, en tiempo electoral, todo es de emergencia. Todo es de emergencia. Todos los procesos son calificados como emergentes. Y hay que tener cuidado para no meterse en problemas por los recursos públicos, ¿no es cierto? Ahora, ponerse a hacer lo que se hace en la normalidad, que la impresión de las papeletas, etcétera, etcétera, mandarles al exterior. Y allá las papeletas no es que se ponen ahí solas para que la gente vaya y ponga la cruz. No, no, no. Hay que mandar gente de aquí del Ecuador para que encabece, para que protagonice el acto electoral en la mesa que allá corresponda, con gente escogida que hay que escoger también allá en el exterior para que vengan el día de las elecciones, tal como se hace aquí en las mesas electorales, de sufragio electoral, ¿no es cierto? Entonces eso demanda mucho, mucho tiempo. No está mal que se permita, atentas las circunstancias que estamos comentando, que se permita el voto electrónico. Eso significa que hemos avanzado en algo, en la modernización de lo que significa el voto electrónico. Y ahora pocos, yo creo que serán muy, muy residuales los ciudadanos que no tengan acceso a una computadora, pues no. Porque al menos en Estados Unidos, en Europa, en otros países, todo el mundo tiene acceso a la computadora. Y si no, va pues a un sitio de estos cibernéticos para poder ejercer el sufragio. Yo creo que eso no es justificación, por un lado. Por otro lado, dadas todas estas circunstancias, no creo que un juez les acepte una acción de tal naturaleza. No lo creo. Independientemente de que si usted propone una acción de esa naturaleza, el juez no se va a arriesgar a detener un proceso electoral. No se olvide qué es lo que les pasa a los que interrumpen un proceso electoral. No se olviden, ¿no es cierto? Y luego de eso, suponiendo que no suspende el proceso electoral, que no sea suicida, se resolverá y habrá un recurso de apelación ante la Corte Provincial, etcétera, y hasta eso ya se acabarán las elecciones. Doctor, no me puedo despedir de esta entrevista con usted sin preguntarle sobre lo que está pasando con el seguro social, esa reforma donde quieren aumentar la edad de jubilación y el número de aportes al IES.
hay un rechazo de la ciudadanía, de la gente. Ya vemos que se preparan incluso movilizaciones por parte del Frente Unitario de Trabajadores. Pero bueno, esa comisión que nombró el gobierno, que creo que es ad honorem, a este gobierno le encanta ese término ad honorem, ¿no? Y gente que supuestamente no está percibiendo un sueldo, pero tienen un interés. El interés es hacer una reforma donde se va a afectar a los jubilados y a los futuros jubilados también, doctor. Y a los activos también. Y a los Por activos supuesto. también. Coincido con usted en el hecho de que todos estos ad honorem tienen sus intereses. Unos confesables, otros inconfesables, como hemos visto en otras áreas del actual gobierno, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, fíjese, a los activos, ¿cómo afecta? Afecta porque se dice, mire, usted ya no va a tener 12 imposiciones al año, sino 14. ¿Por qué razón? Porque usted va a tener que pagar también sobre el 13º y sobre el 14º sueldo. Porque cuando se jubile, también va a querer esos sobresueldos. Entonces ya le van a clavar a usted un aporte sobre eso que jamás se ha pagado, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, para jubilarse, le dicen, no, usted, vamos a ir subiendo poco a poco, me parece que va hasta 10 años, este tema de la edad de la jubilación. Pero claro, le obligan a uno, a los activos, a pagar más tiempo para poder jubilarse, ¿no? Claro que no se sube la edad mínima, pero en cambio sí se exige que hayan mayor número de aportaciones, ¿no es cierto? Están ellos obviamente también metiéndose con el tema del ahorro previsional, contemplando la posibilidad de que usted escoja, dice, de en qué institución quiere poner un componente del ahorro previsional. Es decir, abriendo la posibilidad, abriendo la puerta de que sean los bancos y o instituciones financieras las que puedan recibir ese dinero para manejarlo. Pero cuidado, no vaya a ser cosa de que ocurran desapariciones de ese dinero como ocurren con algunos bancos que no saben qué ha pasado con su cuenta de ahorros o corriente, que se ha desaparecido el dinero, que se ha entrado un pirata informático, etcétera, etcétera. Podemos extender el riesgo innecesaria e inmotivadamente. Igual dice, ocurre en lo de salud, dice, usted de modo obligatorio va a tener que estar en los sitios de invalidez, vejez y muerte. Y con lo que respecta a lo de salud, ¿qué pasa con lo que respecta a salud? Señor, usted, si es que demuestra que tiene un seguro privado de salud, ya no va a apostar, puede pedir que no apostar al IES. Todas esas cosas van adornando este panorama crítico, grave y tenebroso, diría yo, para el futuro de la seguridad social. Doctor. ¿Por qué? Doctor, Porque quieren no le hacerlo dicen como a opcional usted. el seguro, ¿no? De una manera indirecta privatizarlo. No, No. no dice, porque hay 4, aquí tengo el apunte, no habrá privatización del IES, no se aumenta la edad mínima para la jubilación, no se incrementa el porcentaje de aporte y no se merman los derechos de los actuales jubilados ni de quienes están próximos a jubilarse, ni de la totalidad de aportes hechos antes de la reforma por afiliados que están a medio camino. Obvio, Doctor, sería pero un tema regresivo, no se aumenta, lo cual está dicen. prohibido por la Constitución. No se aumenta, dicen, la edad de jubilación. Eso es casi como aumentarla, pues, doctor, ¿o no? Sí, es casi como aumentarla, porque le están afectando a su Pero mire pobre cómo maquillan todo, ¿no? bolsillo, claro. Y claro. casi todos los medios dicen, no se aumenta la edad de jubilación. Claro que se aumenta, porque a los 65 años te vas a jubilar si no has cumplido con los 30 años de aportaciones, pues. O va a haber una jubilación reducida. Claro. Claro. Y van a bajar las pensiones y todo esto. Pero ¿sabe qué? Lo que no se dice, dice, vean, le damos 6 meses para que una comisión
se reúna con el gobierno a fin de determinar el monto de la deuda. Pero sí le hemos venido determinando desde el 2003. Yo mismo participé en esa determinación en el 2003. Ya se dijo cuánto se debía. Después desapareció, de ahí le bajaron, de ahí le subieron, de ahí vuelta le bajaron, de ahí le desaparecieron, etcétera. Y ahora, después de la supuesta reforma, le dan 6 meses a esa comisión. Entonces, el cuento del gallo pelón nunca acaba, por un lado. Por otro lado, están creando también una especie de directorio con la mayor parte de componentes empresariales. Tiene solo uno el Estado y uno los jubilados y los trabajadores, los afiliados aportantes, ¿no es cierto? Para que manejen el fondo de jubilación. Más burocracia. Esto es una cosa terrible. Y no le dicen a usted, bueno, pero mientras tanto llegan todas esas maravillas con las cuales nos van a volver millonarios a los jubilados. ¿Qué van a hacer con la salud? ¿Quién nos va a atender? ¿Quién nos va a dar medicinas? ¿Quién nos va a dar insumos? ¿Por qué siguen teniendo en soletas a los centros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para tener el mecanismo de migrar o de derivar al paciente hacia los centros privados, hospitales y clínicas privadas que hacen un pingüe negocio con el Ese es el gran negocio. Ese es el gran negocio que hay. A todos esos centros de salud. Nosotros necesitamos soluciones ya. A ver, ¿cómo va a pagar el Estado la deuda? ¿Cómo va a pagar? Y finalmente, ¿cómo va a pagar? Pues la empresa privada, los morosos privados, los patronos, ¿cómo van a pagar los miles de millones que están debiendo de aportaciones al IES? ¿Qué se va a hacer con la coactiva? ¿Cómo se va a impulsar? ¿Cómo se le va a dar fuerza? ¿Cómo va a ser una mejor organización para recuperar? Porque hay los diagnósticos de lo que pasa, pero no hay diagnósticos de las soluciones. 24.000 millones de dólares le debe el Estado al Seguro Social. Solo el Estado. Y póngale, creo los empresarios, que los 4.000 millones los privados. Un poco menos de 4.000. Por eso es que está quebrado, pues dicen. Pero si usted recupera solo lo de los privados, tiene de sobra para atender decorosamente a sus afiliados y a sus jubilados. Solo cobrando los 4.000 de la deuda privada. Tienen intereses. Gustavo tiene una inquietud. Obviamente. O sea, más que una inquietud es un comentario. No, a mí me parece esto un poco mañoso, aprovechar ahora que no hay asamblea para pretender poner esta reforma, pero esto depende de la Corte Constitucional, ¿verdad, doctor? A ver si da paso. Sí, ella tendría que calificar si esta reforma constituye un hecho de emergencia económica, por un lado, si es que tiene los argumentos constitucionales y legales suficientes y técnicos suficientes para sustentarlo, porque no solamente es cuestión de una comisión ciudadana, como la titularon, sino de cálculos actuariales para poder hacer reformas. Si usted no hace cálculos actuariales, no puede hacer reformas a la Bartola, porque puede ser un tiro en las patas de ese asunto. De una vez nos darían el golpe de gracia y ahí sí estaríamos ya privados. Y aún queda una instancia más. El nuevo gobierno podría vetarlo, ¿no? La Asamblea. Claro, la Asamblea podría conocer el decreto ley de emergencia, porque por esa vía pretenderán seguramente hacerlo, y echarlo abajo. ¿Qué es lo más probable que suceda? ¿No es cierto? Ante semejante disparate, eso ocurrió. Afortunadamente, el señor que está encabezando esta comisión ciudadana, no me acuerdo el nombre, es Augusto de la Torre. De la Torre, dijo que esto es una propuesta no vinculante, que hay que conversarla y discutirla. Ojalá los zapatitos rojos no se apresuren y hagan una tragedia con nuestra seguridad social. Doctor, pero
Ayer revisábamos nosotros algunos medios, ¿no? De estos medios que defienden a este gobierno, y veíamos justamente que en esos medios ya tienen auspicio las famosas AFP. Esas que hace algún tiempo estaban y ahora están apareciendo nuevamente. Ya están viendo que viene la seguridad privada. No sé si usted vio, en las redes sociales salió un aviso. Sí, pero sí sabe usted lo que el AFP, ¿no? Se está cayendo la señal se de fueron audio. llevando el sal y la limosna y están quebrados, al punto que en el rubro salud han tenido que hacer un acuerdo desde hace algunos años de copago. Es decir, usted como jubilado, con derechos que tiene, habiendo perdido, ha sido estafado por la EPS, estafado, decía, por las... quiere que le atienda el seguro social con sus médicos y si la pongamos que valga $10 la consulta, usted tiene que pagar $6 y el IES le pone 4. A eso le llevan a AFP. Sí. Doctor, bueno, lamentablemente la señal está media defectuosa, el audio, pero casi que el 99% de la entrevista ha salido Sí, bien. está inestable. Quiero agradecerle, doctor, por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. A ustedes también, cuídense, un gran abrazo. Gracias al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y también hace análisis político.